Muy bien, entonces vamos a ver cómo deben afrontar una pregunta de examen. Es bien fácil, ¿ah? Todo lo que ven acá, todo lo que ven acá es la clínica de una crisis de angustia al extremo. Ese es un ataque de pánico, también se llama, ¿ya? Entonces, cuando una persona por bastante tiempo, usualmente 20 a 30 minutos, que es el rango, presenta de todos estos signos, por lo menos 3 o más, podemos decir que está en un ataque de pánico o una crisis de angustia. A lo que sea. Y ahí tienes la lista: taquicardia, disnea, bla, bla, bla. Entonces, dentro de todo esto, tú tienes que diferenciar los que son vegetativos. Por ejemplo, taquicardia es vegetativo, sensación de ahogo, el mareo, la sudoración, la molestia precordial, la oleada. Todo esto que estoy marcando acá son los vegetativos, ¿correcto? Los vegetativos, ¿ya? Y los otros vendrían a ser los somáticos. Por ejemplo, el temblor es somático, ¿ya? Por ejemplo, la debilidad muscular es somático, la parestesia es somático, la inquietud psicomotora es somática, ¿correcto? ¿Ya? Las cefaleas también suelen ser somáticas, ¿ya? Entonces todo eso ya es clínica consciente somática. Lo de rojo es vegetativo. Y lo que voy a poner de verde es mental. El miedo a morir es la clínica cardinal mental y miedo a perder el control. Esos son los extremos de la clínica mental. ¿Se acuerdan que en esta diapo les puse mental, vegetativo y somático, ¿no es cierto? Ya acá está, pues esos son los signos. Ta, ta, ta. ¿Y por qué los separo? Porque la pregunta fue así: ¿cuál de los siguientes es un signo del componente motor en el ataque de pánico? La clave era el temblor o sacudido muscular. Ahí les pueden preguntar el resto. ¿Cuáles son los más frecuentes? Están en orden. La taquicardia, la sensación de ahogo y el miedo a morir son los principales signos que presentan casi todas las crisis de angustia. Casi todas. Por eso, nunca marquen crisis de angustia o ataque de pánico si no ven taquicardia y miedo a morir. Esas son las dos clásicas que aparecen en la pregunta. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Cuando una persona tiene clínica de ansiedad, lo primero que hay que preguntarse es que si hay depresión. Si la respuesta es sí, entonces debemos tratar la depresión, porque la depresión mayor genera obligado ansiedad, obligado. Si la respuesta es no, quiere decir que es ansiedad pura. Entonces tenemos que ver qué síntomas predominan. Entonces, si los síntomas predominantes son los ataques de pánico intermitentes, o sea, cumple estos criterios que les dije acá, 20 a 30 minutos de 3 o más de los siguientes, es un ataque de pánico, pues, doc. Entonces, simplemente échate a buscar a qué se debe. Doctor, le da el ataque de pánico cuando va a ser juzgado, escrutinio. Eso es fobia, fobia social. No, doc, le da el ataque de pánico cada vez que ve una araña, cada vez, no sé, pues que esté en altura, en un espacio cerrado. Eso es una fobia específica. Ya les dije, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la fobia que no te da aumento del simpático, sino del vagal, del parasimpático? A la sangre, correcto. La hematofobia, ¿ya? Cuando el miedo es a la sangre, el paciente lo que hace ahí es síncope, se cae, se desmaya, ¿ya? Vaso vagal, ¿ya? Es un estímulo vagal. Es una curiosidad que, como sabemos, pues, ¿no? La excepción siempre confirma la regla, ¿ya? Y finalmente, doctor, no le da ataques de pánico de la nada, está en la clase tranquilo o está en el transporte público, es espontáneo. ¿Cómo se llama eso? Trastorno del pánico. El trastorno del pánico es de la nada. Muy bien, entonces explicado. Ya, ahora venimos acá. ¿Qué pasa, doctor? Si es que lo que predomina no son los ataques de pánico, no. Lo que predomina es un trauma, que ya les dije, letal, ¿no? Mortal o violación. Y dentro de eso ven la palabrita flashbacks, la palabrita hiperalerta, la palabrita evita todo lo que tenga que ver con ese trauma. Entonces eso es un trastorno de estrés postraumático, siempre que dure más de un mes, no se olviden, ¿ya? Antes lo dividía en agudo y crónico. Ya, los primeros 3 meses después del mes, el agudo, y luego hacia los 6 meses ya se cronificado. Eso ya no está en la DSM-5. Y acá fue la pregunta examen, ¿no? ¿Por qué los médicos tenemos riesgo de hacer trastorno de estrés postraumático? ¿Cuál de las 4 causas era? El ergonómico, ¿no? O sea, el relacionado al trabajo. ¿Se acuerdan las 4? Te pasó a ti, lo viste pasar a tu vecino, te lo contó un familiar o un amigo, o trabajas viendo trauma. Entonces los médicos tenemos riesgo ergonómico, esa fue la pregunta, de estrés postraumático, el cuarto criterio, ¿ya?
Muy bien. Ahora, si lo que predomina es el pensamiento obsesivo que requiere compulsión, ya pues, doc, eso es TOC. Y habíamos quedado que el TOC siempre va con fármaco. Eso ya lo vimos. Y doctor, no, el paciente no sabe a qué está estresado. Dice que es a cualquier cosa, no lo puede identificar. Eso es expectación aprensiva o ansiedad flotante, ese es el TAG, trastorno de ansiedad generalizado. Siempre que sea más de 6 meses, no lo olviden, ¿ya? Y el TOC era más de 1 hora al día, perdiendo tiempo en la compulsión. Bueno, terminamos las preguntas de ansiedad para pasar a afectivos, ¿ya? Con cuál es el tratamiento que deben tener todos, depende. Si te preguntan en agudo, las primeras 2 semanas tú puedes dar una benzodiazepina, pero que no sea de larga duración. Ejemplo, doc, alprazolam. Alprazolam, a lo mucho clonazepam, es la benzodiazepina que se usa para el momento agudo. No le van a dar diazepam, porque el diazepam es muy potente. ¿Ya? Tampoco lorazepam, pues no, es para convulsiones. Entonces, alprazolam. Y si quieres manejar a largo plazo, no le puedes dar benzodiazepínicos a largo plazo porque generan ¿qué? Dependencia, ¿no es cierto? Entonces, el único tratamiento a largo plazo, ¿cuál es? La psicoterapia. Ya les dije que psicoterapia es la que más usamos, la cognitivo-conductual. Y dentro de la cognitivo-conductual teníamos 2 vertientes. La más utilizada es la TREC. ¿No es cierto? La terapia cognitivo-conductual, donde a través del razonamiento identificamos las emociones, las cambiamos para cambiar la conducta. Acuérdense, la terapia de Ellis, TREC. El paciente tiene emociones que hay que buscarlas, que obedecen a creencias irracionales. Entonces usamos la racionalidad para que entienda que su creencia es irracional y por ende cambia la conducta que se desencadena de la emoción. ¿Está bien? Eso es la terapia racional emotiva conductual de Ellis. Léanlo, es súper fácil. Son 11 creencias irracionales. 11 creencias irracionales, ¿correcto? Todos vamos a tener una de ellas, ¿eh? Todos. Nadie se va a librar de eso, ¿ya? Serían Buda, sí, si no tiene ninguna. Entonces tú identificas tu creencia irracional y luego usas tu razonamiento para darte cuenta que es irracional. Entonces ya no desencadena en ti una emoción cada vez que esa creencia se ve afectada, ¿no? Por ejemplo, una creencia es, todo debo hacerlo bien y me siento mal si es que no lo hago correcto. Todos los médicos, pues, ¿no es cierto? Todos los médicos, porque esa es una de las irracionalidades que más nos puede ocurrir. Pero entonces la das cuenta, oye, verdad, no se puede hacer todo perfecto, siempre va a fallar las cosas. Pero doctor, si no me acuerdo los criterios diagnósticos, no importa, eso es normal, ¿no es cierto? La mente no se ha creado para todo lo que nos han enseñado. Entonces tú resuelves eso, no se desencadena la emoción de ansiedad y tu conducta es mejor y puedes sobrepasar el problema. ¿Ya? Esa es la terapia TREC de Ellis. Y si no se puede con psicoterapia, porque esto demora por lo menos 6 meses para hacer un efecto adecuado, entonces el tratamiento es con antidepresivos. Inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. ¿Ya? Por eso digo, cualquier problema de ansiedad que tengamos, tenemos desde ahorita para arreglarlo hasta el examen. Tenemos. Pero si lo quieren abordar en mayo o en abril, ya ese es antidepresivo. No hay otra opción. Yo siempre digo, no, pero si me pongo, me estreso, pepa. Pero doc, ¿usted cree que sea seguro? No importa, pépate. No pasa nada. Pépate, llegas al examen, de ahí a filosofas. Pero desde ahora sí se puede con psicoterapia, cualquier miedo, si aplicamos bien, se puede hacer. ¿Ya? Bueno, entonces esto es el repasito de ansiedad. Ahora pasen porfa hasta afectivos, porque tenemos que hacer en orden de prioridad. Ya pásense hasta afectivos. ¿Ya? Vamos a conversar del tema fijo que viene. Como les dije ya en primera vuelta, los trastornos afectivos sí o sí vienen, así que acá está escrito todo. Está escrito todo. O sea, cuando nosotros en las diapos les damos esta cantidad de información, es simplemente porque todo eso puede venir o ha venido. ¿Ya? Entonces arrancamos. Los trastornos afectivos, recuerden por favor acá, dependen de los neurotransmisores. Serotonina, noradrenalina y dopamina. ¿Está bien? Si la serotonina, noradrenalina y dopamina están adecuadamente liberadas, tenemos un buen estado emocional y un buen estado cognitivo. Correcto. A la primera que estos generan desbalance, todo se cae.
Por ejemplo, en este espacio siempre les digo pongan la irritabilidad. Cuando una persona está irritada, cuando tiene mucha noradrenalina y tiene poca serotonina. Eso es la combinación de la irritabilidad. Mucho estrés, poca felicidad, ¿no? Porque la serotonina es un neurotransmisor que se libera en los estados de bienestar, de felicidad. ¿Ya? Entonces, esa es la combinación del irritable. Muy bien. Luego acá también tienen que recordar, cuando la dopamina básicamente lo que nos da es iniciativa para hacer las cosas, ¿correcto? Y la noradrenalina nos da energía. Entonces, cuando hay energía, estás activado, pero tienes un propósito, algo a dónde apuntar, o sea, iniciativa para hacer algo, entonces estás motivado, motivado. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando cae la noradrenalina y cae la dopamina? El paciente no está motivado, ocurre la abulia extrema, ¿no es cierto? Y en el paciente depresivo ya no llegas hasta la abulia, pero simplemente tienes una fatigabilidad afectiva o emocional se llama, entonces no puedes mantener tu tono afectivo porque han fallado estos neurotransmisores, ¿ya? Y básicamente la noradrenalina sola tiene que ver con el estado de alerta y la concentración, ¿ya? Entonces cuando cae la noradrenalina sola, cae la alerta y la concentración. Pero lo podemos arreglar, como les digo, un poco de café, ¿no es cierto? Dormir bien, recuperamos el alerta y la concentración. Pero ¿se puede arreglar la motivación durmiendo o con café? No, ¿no es cierto? Para eso necesitamos dopamina, ¿ya? Para que se desencadene iniciativa, pues, ¿no? Y recuerden, uno de los lugares más importantes de la dopamina es la vía mesocortical, vamos a ver en esquizofrenia, del prefrontal. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros nos motivamos, tenemos una motivación, entonces la dopamina del prefrontal se activa, ¿no? Se marca más. Y tenemos una conducta hacia un objetivo. Ya, eso está claramente estudiado. Ya claramente estudiado. Revisen la psicología positiva. Dice que más felicidad que el éxito lo da el propósito. ¿Ya? Si una persona tiene propósito, es mucho menos probable que entre en depresión que si una persona tiene éxito aparente social, pues, ¿no? Cual sea la forma de éxito, cual sea la expresión de éxito. Y la serotonina es un neurotransmisor especial, como les digo, que tiene que ver con la quietud, con el bienestar. ¿Ya? Esa es su función. Entonces, cuando estamos tranquilos, en paz, entonces esta paz que ven acá, más la dopamina, acá tienes los dos polos de la afectividad, ¿no es cierto? Que es el placer, correcto, y la ira. ¿Ya? Entonces, el paciente desencadena ira, es violento porque tiene dopamina y también tiene serotonina. Es una combinación. Y el paciente tiene placer sexual o disfruta el placer sexual también por esta combinación. O sea, recuerden, un paciente depresivo tiene anedonia, pues, no tiene sensación de placer por nada, pero tampoco es violento, tranquilo. Entonces, estos dos son expresión de la caída de la serotonina y la dopamina. La caída del placer y la caída de la ira, ¿no? de ese estado polar, pues, ¿no? Al placer. Como lo decía Freud, el eros y el tánatos, pues, ¿no? Los dos polos de la afectividad. Muy bien, entonces, ¿por qué tengo que explicar esto de entrada? Porque es la fisiopatología. ¿Qué pasaba en un paciente ansioso? Aumentaba noradrenalina y no había serotonina, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en un paciente depresivo? Baja la noradrenalina primero, luego baja la serotonina y luego baja la dopamina. Todo va cayendo en ese orden, ¿correcto? En un paciente depresivo. ¿Qué pasa en un paciente maníaco? En un paciente maníaco aumenta la noradrenalina, aumenta la dopamina, pero baja la serotonina. Por eso un paciente maníaco está despierto todo el día, no duerme, está súper motivado hacia algo, pero se matan. Porque hay tristeza en la caída, en el bajón, correcto, como está bajo la serotonina, pueden desencadenar episodios depresivos y llegar al suicidio. ¿Está bien? Entonces, esta es la combinación sencilla de los neurotransmisores. Entonces, ¿cuál es tu tratamiento? Vamos a aprovechar acá. ¿Cuál es tu tratamiento en un paciente con ansiedad? ¿Cómo era ansiedad? Aumenta la noradrenalina y está bajo la serotonina. Entonces, lo primero que puedo hacer es bajarle la noradrenalina. Lo desestreso, ¿no? Psicoterapia, benzodiazepinas. Si no puedo con eso,
le doy inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. Acuérdense la diapo anterior, para recuperar la serotonina. Y lo he balanceado, ¿ya? Tengo un paciente con depresión. ¿Cómo la depresión? Baja la noradrenalina, baja la serotonina y baja la dopamina. Como todo está bajo, sí o sí tiene que ir con fármacos, ¿no es cierto? Entonces le voy a dar un fármaco inhibidor selectivo de recaptación de serotonina para que aumente esto. O si hay más recursos, ¿no? Puedo usar un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina más inhibidor selectivo de recaptación de noradrenalina, el combinado, la duloxetina, eso vamos a ver después. Y subes los dos. ¿Le puedes subir la dopamina? No, cuidado, no, la dopamina no se sube. Si tú subes la dopamina por fármacos, ¿en qué puedes terminar? En parkinsonismo, ¿no? En agitación psicomotriz, ¿no? Entonces, ¿cuál es la droga que levanta esto? La cocaína, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo termina un paciente con intoxicación por cocaína? Agitado, delirando, ¿no es cierto? Entonces, así nomás no se toca la dopamina, ¿ya? Se trabaja arriba nada más. Muy bien. Y entonces, ¿para qué la psicoterapia en el depresivo? Justamente para que se levante a largo plazo la dopamina, otra vez tenga iniciativa, recupere la esperanza, lo que sea que tenga que hacer para recuperar esas ganas de seguir adelante, pues no suicidarse, ¿ya? Eso es. Ahora vamos al maníaco. ¿Cómo es el maníaco? El maníaco tiene mucha noradrenalina y mucha dopamina. Entonces, ¿qué le puedo dar? Un fármaco que evite la liberación de los dos. Litio, por ejemplo, o ácido valproico. Son eutimizantes. Detienen la liberación de estos dos. No son bloqueantes, ¿ah? No le voy a dar un bloqueante de noradrenalina porque lo haría entrar en coma. No puedo. No le voy a dar un bloqueante de dopamina porque lo haría entrar en parkinsonismo. Le doy un inhibidor de la liberación, o sea, uno que frene la liberación. Es el litio, ¿ya? Muy bien. Entonces, en este pequeño espacio han repasado fisiopato, han repasado clínica y han repasado tratamiento. Por eso es importante esta combinación, ¿ya? Muy bien, entonces pasamos a la teoría. A ver, los trastornos afectivos ya sabemos que son alteraciones en el sistema límbico que integra la afectividad. ¿Cuáles serán los componentes? El temperamento, el humor, las emociones y los sentimientos. Había que buscar la alteración. Entonces se clasifican en unipolares, que todos los unipolares son depresivos, o sea, la persona solo tiene depresión, y los bipolares porque tiene manía con o sin depresión, o algún espectro de la manía. Entonces, se llama bipolar porque tiene la manía o la hipomanía con o sin depresión. No es obligado la depresión. Pero tú miras, doctor, pero entonces, ¿por qué se llama bipolar? Lo que pasa es que el nombre tiene que ir así porque tarde o temprano el maníaco termina siendo un episodio depresivo. Pero eso lo da la cronopatología. Lo que debuta es la manía o la hipomanía. ¿Está bien? Entonces, en los trastornos depresivos unipolares se conoce como depresión mayor. Eso no quiere decir que existe una depresión menor, simplemente se llama depresión sin signos o sin criterios, pero históricamente quedó con el nombre de depresión mayor, por si acaso, ¿ya? Hay un subtipo que le llaman endógena. Se llama endógena porque el componente biológico es mayor que el componente mental. La mayoría de depresiones son más mentales que biológicas. O sea, te pasó un trauma y eso te deprime. Pero hay gente que es genéticamente predispuesta a la depresión. Mamá, papá, abuelos se han suicidado. Entonces eso es la depresión endógena o melancólica, también le llaman, ¿ya? Es la que mejor responde a fármacos, ¿ya? Y finalmente, la segunda clasificación es psicótica o no psicótica. Se entiende psicótica porque hay pensamientos de qué tipo? Delirantes. ¿Se acuerdan? El delirio. ¿Sobre qué contenido será el delirio? Morir o inutilidad. Entonces se llama delirante o psicótica porque hay delirios o ideas irracionales de muerte o de infravaloración, ¿no es cierto? Inutilidad. Ya está. En cambio, el maníaco tiene episodios psicóticos. ¿Con qué pensamiento? ¿Cuál es el contenido de la psicosis maníaca? Grandiosidad, ¿no? Entonces es importante ver el contenido de la idea irracional. Bueno, y el bipolar, todos saben que el tipo 1 es el que es maníaco puro o maníaco con depresión. Y el tipo 2 es el que tiene depresión mayor y luego aparece la hipomanía. O sea, nunca ha hecho manía, ¿ya? El ciclotímico es el que combina síntomas de hipomanía con distimia por lo menos por 2 años. Eso está más adelante, vamos a
a explicarlo, pero quiero que vean que está dentro del espectro de la bipolaridad, la ciclotimia. ¿Ya? Muy bien. Algunas definiciones para que quede claro: el episodio depresivo es el primero de un paciente. Ya les dije cuántas personas hemos hecho o vamos a hacer un episodio depresivo en nuestra vida. 50 a 55%. Ese es el rango. 1 de cada 2 humanos nos vamos a deprimir en algún momento. Por eso el primer episodio no se trata. Debes dejar que pase. ¿Cuánto es el tiempo promedio que tiene para curar? Entre 3 y 6 meses. Tranquilo. Se murió un familiar, pasó una desgracia, lo que sea. No se trata el primer episodio. Entonces, ¿cuándo se trata? El trastorno. El trastorno es cuando hay 2 o más episodios depresivos espaciados por lo menos 6 meses. 2 o más episodios espaciados 6 meses, eso sí tiene riesgo de suicidio. Por eso se trata, pregunta examen. ¿Por qué se trata un depresivo? ¿Qué de malo tiene estar triste? Nada, pero sí el riesgo de suicidarse. Así que si ya cumple criterios y son 2 o más episodios en la vida de la persona, hay que medicarlo porque tiene riesgo de suicidio. ¿Ya? Entonces acá más o menos hacen una idea. Antes de llegar a esta conclusión, a cualquiera que estaba un poquito triste, pepa. Entonces te levantaba el ánimo porque la fluoxetina era desinhibidor. Pero en verdad era placebo, porque no era algo que no se podía conseguir con una buena psicoterapia, ¿no? Un buen amigo, un buen barman, ¿no? Que te anime, y se acabó. O sea, ese era el problema, por eso pasó a llamarse depresión mayor, a la que sí tenía criterios clínicos para dar fármaco, ¿ya? Bueno, finalmente, si es que no cumple los criterios de depresión, no los cumple y tiene por lo menos 2 años con clínica sin llegar a los criterios, se llama distimia, ¿ya? O si es que llegara a cumplir los criterios, pero igual tienes mucho tiempo sin cambiar el estado, más de 2 meses, eso es clave, ¿ya? O sea, el distímico no puede estar más de 2 meses sin síntomas. Esa es la definición. Entonces, si por 2 años has estado prácticamente todos los días, todo el día, con clínica de depresión, eso califica como distimia o trastorno depresivo crónico, ¿ya? Crónico. La clave es que no hayas estado libre de síntomas más de 2 meses. Muy bien. Pero la mayoría de distimias, como les pongo acá, no cumplen criterios de depresión. No cumplen los 5 criterios, la mayoría, ¿ya? Muy bien. Entonces, esas definiciones nos van a servir para cuando hagamos los criterios diagnósticos. Un poco de epidemiología. ¿Por qué les van a preguntar todos los exámenes del residentado el trastorno depresivo? Porque tiene más prevalencia que el asma, ¿no? Está por ahí con la diabetes un poco más, un cachito menos que la hipertensión, o sea, es súper importante. 15% de prevalencia. La distimia sí es un poco más raro, y no se olviden que la distimia es en jóvenes, pregunta de examen. El trastorno bipolar es súper raro, y da igual ser hombre o mujer para bipolar, así que no se olviden que el bipolar tiene un componente genético, ese es el dato, genético, mientras que la depresión y la distimia tienen un componente ambiental, ¿ya? ¿De qué depende más la depresión? Del ambiente, ya les dije. ¿Y qué es lo que más nos da alegría, el éxito? El propósito, Y ahí es donde juega un papel importante las religiones, ¿ya? Vamos a ver acá. Las religiones protegen del suicidio. Muy bien. El sexo, bueno, todos sabemos que la depresión y la distimia es mucho más frecuente en las mujeres, el doble, ¿ya? La edad de inicio, sabemos también que el trastorno depresivo arranca en la edad media. ¿Por qué en la edad media? Porque es donde hay más probabilidad de un evento adverso, psicológico o ambiental. En la edad media, a los 40 años, hay una transición hacia la vejez. Y eso genera un dilema, al menos en Occidente, ¿no? Porque en Occidente no vemos la muerte como una amiga, pues, ¿no? Al contrario, no te hacen jurar para pelear contra la muerte, pues, ¿no? Yo peleo contra la muerte, ¿no? Entonces, esa es la concepción que tenemos. Por eso, a medida que la vida va cambiando, entonces el riesgo de suicidio aumenta. La distimia, les dije, en jóvenes, es pregunta de residentado, ha venido también en el ENAM, no se olviden, porfa. El bipolar arranca de joven y siempre acuérdense, tanto el esquizofrénico como el bipolar va peor en el varón. Siempre acuérdense, ¿ya? El varón arranca antes que la mujer, siempre, ¿ya? Muy bien, entonces con eso explicado, pasamos a suicidio. Pregunta de examen: el suicidio tiene como primera causa la depresión, y dentro de la depresión, ¿qué tipo? La psicótica. Pero si te preguntan bipolar, no olviden que este es el que tiene más riesgo relativo. Ahí siempre se equivocan.
La depresión es la que tiene más prevalencia. 15% de toda la humanidad es un montón, pero 1% que es el bipolar de toda la humanidad son poquitos. Pero si yo comparo un bipolar al costado de un depresivo, ¿quién se va a matar más con más riesgo? El bipolar, porque es psicótico. ¿Está bien? Entonces la bipolaridad tiene más riesgo de suicidio, pero la depresión tiene más prevalencia o frecuencia de suicidio. Eso tiene que quedar claro. Y ahora sí, de acá en adelante, hasta terminar la preparación, vamos a siempre recalcar ese punto. Riesgo con prevalencia. No es igual, en la mayoría de capítulos siempre hay una pregunta que lo diferencia. ¿Cuál es el que tiene más prevalencia de metástasis al cerebro? Cáncer de pulmón. ¿Pero cuál es el que tiene más riesgo? Melanoma. ¿Sí o no? La misma. ¿Cuál es el que tiene más prevalencia asociada al DPP? No sé, pues los estados hipertensivos. ¿Pero cuál es el que tiene más riesgo? La cocaína. Y así en cada enfermedad tienen que saber lo prevalente de los riesgos. Ya. Alcoholismo es segunda causa, no lo olviden. Esquizofrenia es la tercera causa. Borderline es la cuarta causa. ¿Ya está? Pregunta repetida hasta aburrirnos. ¿Cuál es el predictor? El predictor más importante es haber tenido intentos previos. Predictor. ¿Por qué? Porque si ha habido intentos, quiere decir que esa depresión ya es psicótica, porque hay conductas irracionales que siguen a la idea de muerte. ¿Ya? Sabemos que el que más se mata es el varón, la que más intenta es la mujer, y cuando el intento no tiene un objeto suicida neto, le llaman vacilación. ¿Ya? Cuando el intento no es de suicidio, sino simplemente es, por ejemplo, llamar la atención, es vacilación. ¿Ya? Muy bien. Eventos que pueden desencadenar, no se olviden, problemas familiares a la cabeza. Lo que más da riesgo de suicidio en cuanto a problema familiar es la muerte del hijo o del cónyuge. Son los estresores máximos, hijo o cónyuge. ¿Ya? La muerte del padre no, porque es el curso natural de la vida, pero al revés sí. Entonces se suicidan si el hijo se muere, ¿ya? O la pareja se muere. Profesiones. Todos sabemos que las profesiones que tienen mayor estrés afectivo o mayor acceso a medios letales tienen más riesgo de suicidio. Es obvio, pues, ¿no es cierto? ¿Quién tiene más riesgo de suicida? ¿El anestesiólogo o el que va a estar gerencia en salud? El anestesiólogo, pues, ¿no? Tiene acceso al medio suicida, ¿no es cierto? En cambio el otro, o sea, es ergonómico el riesgo, ¿ya? Muy bien. Enfermedad terminal, ¿ya? Cualquier paciente con enfermedad terminal o mayor de 65 años tiene riesgo también de suicidio. Son menores, ¿eh? Son menores. Ahora lo que les digo que protege. Protege la religión, ya les dije, porque la religión ¿qué da? ¿Qué es lo que vende? Esperanza. Ese es su negocio, la esperanza, el propósito, el futuro. Entonces, la religión cuanto más propósito te da, más te protege del suicidio. Por eso, ¿cuál es la que menos tasa de suicidio tiene? Los musulmanes, ¿correcto? ¿Cuál es la que más tasa de suicidio tienen? Los ateos o budistas, ¿no? Son religiones que te prometen menos cosas a futuro, ¿no? El budismo. En cambio, el musulmán no. Entonces, eso es demostrado que es un tema de propósito. Luego, social. Las sociedades que menos se matan, las que tienen más cohesión social. Las que más se matan, las que tienen más disgregación social. Los países del primer mundo, pues Japón, no sé, donde todo el mundo vive solo, nadie se conoce, cumples 18 años, te vota tu papá, ya y tú te vengas después, ¿no? Cuando estás jubilado ni lo visitas, ¿no? Entonces es una con otra, ya. Esas sociedades, así no unidas, tienen más riesgo de suicidio. En cambio acá no, pero tu familia todo el día lo visitas, todos se hacen cargo del papá, el papá vive en la casa, el hijo arriba, el otro hijo arriba, el otro hijo arriba. Entonces es difícil que en esta sociedad haya esos problemas, ¿no es cierto? Por eso puede haber la pobreza más grande, inclusive Venezuela es el mejor ejemplo, y las tasas de suicidio no se están disparando, ¿no? Grecia, una crisis, 60% disparado el suicidio, ¿no? En Europa. Bueno, y tener hijos y embarazo protege, no se olviden que la oxitocina que se libera puede ser la explicación, pues, ¿no? Es un neurotransmisor muy potente que levanta el ánimo, da energía, da todo. Entonces es protector. Siempre les digo, cada vez que una mamá escucha, dices, doctor, señor, ¿y cómo hace todo eso? Se levanta, trabaja 1, 2, 3 sitios, llega a su casa, soporta todos los problemas. Por mis hijos, doctor. ¿De dónde saca eso, señora? Eso es oxitocina, ¿ya? Te dispara todos a la alta, o está enamorado o es papá, mamá, pues, ¿no? Esa es la fuerza de la oxitocina. Pero bueno, ya. Entonces, esos son los factores que protegen el suicidio. Lo único que hacen es reforzar nuestra teoría
biológica de los neurotransmisores, ¿ya? ¿Qué hay que hacer en la psicoterapia en un paciente? Simplemente recuerden aumentar la dopamina, el propósito, ¿no? Y para que también aumente nuestra serotonina, siempre les he dicho actividades sociales. Lo único que se ha visto que aumenta la serotonina son las actividades sociales. Siempre hay que darle un tiempo a las actividades sociales, ¿ya? Muy bien, seguimos. Entonces, cuando les venga una pregunta de examen, esto sí ya no lo voy a repasar porque todos tienen que saber. Es repetido hasta el cansancio. Miren, verde por acá, verde por acá, verde por acá. ¿Qué significa este verde? Que han preguntado el tiempo, 2 semanas. ¿Qué significa este rojo? Que ha venido en este examen. ¿Ya? 5 síntomas o signos de todos los que están acá. Está pintado con verde cada uno que ha venido por separado. O sea, en la cantidad de preguntas que hay, cada uno ha venido por separado. ¿Ya? Entonces no se olviden, el 1 y el 2 tienen que estar presentes sí o sí uno de ellos. ¿Qué representa el 1? ¿Qué representa el ánimo depresivo? La caída de serotonina. ¿Y qué representa la pérdida de interés? La caída de dopamina. No lo olviden. Recuerden que no debe haber otra condición médica. Solo hay una pregunta en todo el banco que te dice que se ha descartado problemas hematológicos, endocrinológicos y oncológicos. Esa es la única que está bien hecha, ¿ya? Porque tienes que descartar toda enfermedad orgánica. ¿Cuál es la que más se asocia a depresión? Los cánceres, los adenocarcinomas, cabeza de páncreas, pulmón, la anemia, correcto, la anemia crónica y la tuberculosis, ¿ya? Los que más van con depresión. Luego, cuando les pregunten el estado de ánimo depresivo, ya saben que ese se llama humor sombrío, ¿no es cierto? El famoso humor sombrío. ¿Cómo es el humor sombrío, Doc? Es todo el día, diario. Eso es el humor sombrío. Y tiene que estar claro esto. Miren, este ánimo depresivo, la mayor parte del día diario, por el sujeto o por la otra persona, pero que representan, acá marca, un cambio. Este criterio es crucial. Un cambio. Porque ¿qué pasaba cuando no cambiaba? Toda la vida era lo mismo. Distimia. Así que en esa palabra cambio está la diferencia o el diferencial con distimia. Porque si te dicen que nunca cambió, siempre estaba triste, es depresión prolongada o crónica, distimia. Si te dicen que nunca era así, doctor, ha cambiado, ahora está triste, eso es depresión mayor, ¿ya? Ahora, ¿puede una distimia en su cronicidad? Imagínate un distímico, no cumple los 5 criterios, está en 3 toda la vida y de un momento a otro hace un episodio depresivo. Sí existe eso, que se llama trastornos afectivos no especificados. Distímico crónico, hace un episodio depresivo durante la distimia, ¿ya? Hay esa clasificación. Bueno, marcada disminución del interés o placer por todas o casi todas las actividades, pero ojo, tiene que ser todas las actividades, eso también siempre se confunde. El paciente ya no hace algo, doctor, no, ya no me gusta eso. Pero ahora, ¿qué haces? De repente he encontrado otro pasatiempo, ¿ya? Entonces siempre hay que buscar que sea todo. Bueno, pérdida de peso. ¿Cuánto es perder peso significativamente? 5% o más del peso corporal en el último mes, ¿ya? Perder esa cantidad de peso. Si pierdes 10% más, eso ya es un síndrome de desgaste, wasting, ¿ya? Para que sea psicológico o psiquiátrico, 5% nomás. Muy bien, no come, bueno, ya está. Y ojo, en los niños siempre hay que recordar, suele ser atípico algunas presentaciones. Por ejemplo, en el niño no puede ganar peso. Eso es normal, no gana peso. Pero arriba, miren, y está pintado, en el niño es irritable. O sea, el niño no tiene pena. Eso siempre les digo. El niño está irritable o el adolescente. ¿Y por qué es tan irritable un niño o un adolescente? Vayan a la fisiopatología, que era irritable, harta noradrenalina, poca serotonina. ¿Quién tiene más noradrenalina? ¿Un niño o un adulto? Un niño. Tiene un montón de energía. Entonces los niños no están de pena, están irritados. Muy bien, insomnio. No se olviden, ¿cuál es el insomnio de la depresión? ¿De conciliación o del despertar? Del despertar. El depresivo se levanta a 3 de la mañana, 4 de la mañana. Ya no puede dormir, ¿ya? El ansioso no puede conciliar. El depresivo se levanta antes, ¿ya? Ese es insomnio. Hipersomnio es raro, ¿ya? Vamos a ver después. Agitación es raro, ¿ah? Lo frecuente es enlentecimiento psicomotor. ¿Por qué? Porque baja la noradrenalina. Enlentecimiento psicomotor, observable por los demás. Esta fue pregunta del ENAM. El paciente deja de rendir en su trabajo. Ya, esa es pregunta. Es el primero, ¿ah? Este es el primer signo que se ve por fuera. Lo primero. Fatiga o pérdida de energía, también por caída de noradrenalina. Pero esto es
subjetivo. Eso se llama fatigabilidad afectiva. Fatigabilidad afectiva. Te pasa, doctor, no puede ser. Son 10 de la mañana y ya estoy cansado. No, es que eso no es normal. ¿Correcto? Es porque estamos aburridos. Cuando estás aburrido, ya, cabeza es 10 de la mañana. Pero cuando estás entretenido, son 3 de la mañana y sigues. ¡Ay, cómo se pasa el tiempo, ¿no? Qué chévere! Y tu energía y todo, y estás 1, 2, 3 días. Exacto. O sea, por eso la fatigabilidad emocional es justo caída de noradrenalina por el estado afectivo. ¿Ya? Muy bien. Sentimientos de inutilidad, ya te dije. Sentirse inútil o tener culpa excesiva o inapropiada ya califica de una idea, en este caso no sea delirante, de elusiva, pero igual ya lo califica de psicótico. Si una persona cree que tiene la culpa por el accidente que ocurrió, cuando claramente fue un accidente, se le metió pues alguien al carro, pero en el accidente murió su familiar, entonces si la persona siente culpa excesiva, inapropiada o se siente inútil por lo que ocurrió, eso ya es psicótico. Su riesgo de suicidio es más alto. Entonces acá le pones una P, psicótico. ¿Ya? Y la otra P es en el 9. Pensamiento recurrente de muerte, no solo temor a morir. Eso también es psicótico. ¿Ya? Muy bien. No se olviden que en la depresión es importante ver que es un delirio, ¿correcto? Y no son simplemente ideaciones suicidas, ¿ya? Eso hay que diferenciar. Entonces tiene que ser un pensamiento delirante de muerte. El paciente está convencido de que tiene que matarse. En cambio, simplemente la ideación suicida es cuando una persona dice, bueno, me puedo matar, pues, ¿no? Pero lo dice, ¿no? La boca para afuera, o sea, es una ideación, no hay un convencimiento propio. Ya, ¿cómo sacar eso? Es con la anamnesis. Pero si quieren ver un ejemplo, lean la carta de un suicida. Eso siempre les digo. Lee la carta de un suicida. Mira cómo argumenta la razón de su suicidio. Él está convencido que tiene que matarse. No, tú quieres encontrar la lógica, pues no. Lo lees y no le encuentras lógica. Porque su conclusión al final es, y por eso me tengo que matar. Pero tú dices, ¿dónde está el argumento? O sea, tú quieres buscar el argumento, no lo hay. ¿Ya? Porque es irracional. Bueno. Y finalmente, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse. Esto el extremo se llama pseudodemencia. Ya les dije, cuando baja tanto la noradrenalina que ya no puedes prestar atención. Y si no puedes prestar atención, no puedes grabar. Entonces no puedes hacer memoria anterógrada. No puedes, porque no grabas. Sin atención no podemos grabar. Por eso siempre les digo, cuando están más cansados, ¿qué deben estudiar? Los temas que más saben. Cuando ya estás ya en las últimas, son 2 de la mañana ya, pero unita más, una leída más, ya. Esa última tiene que ser un tema que ya sabes, porque prácticamente solo estás reforzando, ¿ya? Cuando están despiertos, no tienen que hacer los temas pues que menos saben, o empezar su resumen, pues, ¿no? Si es que van a hacer algún resumen. Bueno.